Buenas, a continuación les pondremos sobre el pensamiento complejo según los autores Edgar Morin y Peter Checkland, bajo la tutoría del profesor de la materia de complejidad en gerencia y toma de decisiones, Frank Quintana, con los ponentes Altuve Lady, Morales Gabriel, Pereira Isis, Rangel Lourdes, Rivas Kenia y que tiene el gusto de hablar para ustedes, Michelle Pernil. Edgar Morin, en su libro Introducción al Pensamiento Complejo, nos invita a recorrer su mundo cognitivo, a entender la complejidad del mundo actual, empezando por nuestra propia complejidad. Esclarece en su obra que no debemos confundir complejidad con completitud. Si es verdad que la complejidad busca el conocimiento multidimensional, está consciente de que el pensamiento completo es imposible de lograr. Morin señala que es necesario ubicar el objeto en su contexto, en su historia, y que para su estudio es necesario asumir el pensamiento multidimensional. Uno de los aspectos más importantes que Morin expone es el término complejo, afirmando que el mismo no solo abarca sus interacciones, sino que también incluye la incertidumbre. Un pensamiento complejo nos permitirá entender la complejidad de nuestros problemas para darle solución. Por último, deja claro que la complejidad nos permite hacer frente a constantes cambios de nuestro mundo. La inteligencia ciega, la toma de la conciencia. Hemos adquirido conciencia sin precedentes sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. La ciencia ha reinado cada vez más a los métodos de verificaciones empíricas y lógicas. No es necesaria una toma de conciencia radical. Las causas profundas del error están en el error del hecho, ni en el error lógico, sino en los modelos de organizaciones de nuestros saberes y sistemas de ideas. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. Las amenazas más graves que afectan a la humanidad están ligadas al proceso ciego e incontrolable del conocimiento. Armas termonucleares, manipulación de datos de todo orden, problemas ecológicos. El problema de las organizaciones del conocimiento. Todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y el rechazo de datos no significativos. Separa y une, jerarquiza y centraliza en función de un método de conocimiento maestros. Estas operaciones se utilizan lógicas de los hechos comandadas por principios supralógicos de organizaciones de los pensamientos o de los paradigmas y principios ocultos que gobiernan nuestras visiones de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. Por ejemplo, está en el corazón de los problemas del proceso antroposocial de nuestro siglo. El sistema concentracionario de Galut de la Unión Soviética, aunque reconocido por el factor de Galut, pudo ser rechazado de las preferencias del socialismo soviético como un fenómeno negativo, secundario y temporario, provocado esencialmente por el cierre del capitalismo y las diferencias iniciales de la construcción del socialismo. Por el contrario, se podía concebir a Galut como núcleo central del sistema revolucionario totalitario. Vemos entonces que de acuerdo a las operaciones de centramiento, jerarquización y disyunción o identificación de las visiones de la Unión Soviética cambian totalmente. Este ejemplo nos muestra que es muy difícil pensar en un fenómeno de tal como el de la naturaleza de la Unión Soviética, no por nuestros prejuicios, pasiones, intereses que estén en juego, por el contrario, por las ideas, sino por no disponer de medios para concebir la complejidad del problema. La patología del saber de la inteligencia ciega. Vivimos bajo el imperio de los principios de las disyunciones y reducciones, abstracciones, cuyo conjunto constituye lo que llamamos el paradigma de simplificación. Descartes formuló este paradigma, el nuestro occidental, desarticulando el sujeto pensando, es decir, filosofía y ciencia, y postulando como principio la verdad de las ideas claras y distintas, es decir, el pensamiento disyunto mismo. Este paradigma que controla la aventura del pensamiento occidental desde el siglo XVII ha permitido sin duda
enormes progresos de conocimientos científicos y reflexiones filosóficas. Sus consecuencias novedosas utilitarias no se comienzan a revelar sino hasta el siglo XX. La necesidad del pensamiento complejo. ¿Qué es la complejidad? Al mirar con más atención la complejidad, es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inexplicable, del desorden, de las ambigüedades, de los incoherentes. De allí la necesidad de seleccionar elementos de orden, de certidumbre, que quitan ambigüedad, clarifican y disgustan la jerarquización. Pero tales operaciones corren el riesgo de producir ceguera si eliminamos a otros caracteres de la complejidad. Y efectivamente, como ya hemos indicado, nos hemos vuelto ciegos. El diseño y el designio de complejos. La ciencia del hombre no tiene fundamento alguno que enraíce el fenómeno humano en el universo natural, ni método apto para aprender la extrema complejidad que lo distingue de todo otro fenómeno natural conocido. Su estructura explicativa es aún la de la física del siglo XIX, y su ideología implícita es siempre la del cristianismo y humanismo occidental. Se trata, en consecuencia, de desarrollar al mismo tiempo una teoría, una lógica, una epistemología de la complejidad que pueda resultarle conveniente al conocimiento del hombre. Por lo tanto, lo que se busca aquí es la unidad del hombre y al mismo tiempo la teoría de la más alta complejidad humana. Una teoría sistémica. La teoría de sistemas y la cibernética se recortan en una zona incierta común. En principio, el campo de la teoría de sistemas es mucho más amplio, casi universal, porque en un sentido, toda realidad conocida puede ser concebida como sistema. Podríamos decir también que la teoría de sistemas ofrece un aspecto incierto para el observador exterior y para aquel que penetra en ella. Revela al menos tres facetas, tres direcciones contradictorias. Primero, hay un sistemismo fecundo que lleva en sí un principio de complejidad. Segundo, un sistemismo vago y plano, fundado sobre la repetición de algunas verdades asépticas primeras. Y el System Analysis, que es el equivalente sistémico del engineering cibernético, pero mucho menos fiable y que transforma el sistemismo en su contrario. Virtudes sistémicas. Primero, sería haber puesto en el centro de la teoría una unidad compleja, un todo, que no se reduce a la suma de sus partes constitutivas. Segundo, haber concebido la noción de sistema no como una noción real, ni como una noción puramente formal, sino como una noción ambigua o fantasma. Tercero, situarse en un nivel transdisciplinario que permite concebir al mismo tiempo tanto la unidad como la diferenciación de las ciencias. En este último sentido, el campo de la teoría de sistemas es no solamente más amplio que el de la cibernética, sino de una amplitud que se extiende a todo lo conocible. El sistema abierto es originalmente una noción termodinámica, es decir, que no dispone de una fuente energética material exterior a sí mismo. Se pudo considerar a partir de allí a un cierto número de sistemas físicos, como la llama de una vela, y a los sistemas vivientes, cuya estructura depende de una alimentación exterior, y en el campo de los sistemas vivientes no solamente dependen de la materia energética, sino también de la organizacional informacional. Esto significa A. Que se constituyó un puente entre la termodinámica y la ciencia de lo viviente, y B. Que una idea nueva se ha desarrollado, que se opone a las nociones físicas de equilibrio y desequilibrio y que está más allá de una u otra, conteniéndolas en un sentido. Un sistema cerrado está en estado de equilibrio. Por el contrario, los sistemas físicos están en desequilibrio en el flujo energético que los alimenta. Y sin ese flujo habría un desorden organizacional que conllevaría a una decadencia rápida. Teórica y empíricamente, el concepto de sistema abierto abre la puerta a una teoría de la evolución, que no es más que las interacciones entre sistemas y ecosistemas, y que en sus lazos organizacionales más notables puede ser concebido como un desborde del sistema en un metasistema. Finalmente, siendo la relación fundamental entre los sistemas abiertos y el ecosistema de orden material energético,
y a la vez organizacional, informacional, se podría tratar de comprender el carácter al mismo tiempo determinado y aleatorio de la relación ecosistémica. Es necesario que consideremos a la información no como un ingrediente, sino como una teoría que llama un análisis preliminar autónomo. La información es una noción nuclear, pero problemática. De allí toda su ambigüedad. Primero, no podemos decir que casi nada acerca de ella, pero tampoco podemos prescindir de ella. La información surgió con Hartley y sobre todo con Shannon y Weber, en su aspecto por una parte comunicacional y por otra parte en su aspecto estadístico. Su primer campo de aplicación fue su campo de emergencia en la telecomunicación. La noción de información podía por una parte integrarse en la noción de organización biológica. Podía por otra parte ligar de manera sorprendente a la termodinámica, es decir, a la física y a la biología. Aquí también reencontramos el lazo entre organización e información, sumado a un fundamento teórico que permite aprender el ligamen de la ruptura entre el orden físico y el orden viviente. El de información es entonces un concepto que establece el lazo con la física, siendo al mismo tiempo el concepto fundamental desconocido de la física. La organización. Para Piaget, la cuestión está ya planteada. Hemos finalmente venido a plantear el concepto de organización como un concepto central de la biología. La organización no es aún un concepto organizado, pero puede elaborarse a partir de una complejización y de una concretización del sistemismo, y puede también decantarse a partir del organicismo. El organicismo es un concepto sincrético, histórico, confuso, romántico, que no se esfuerza por encontrar los principios de organización comunes y por más opuestos que sean, el organizacionismo y el organicismo tienen algún fundamento común. El organicismo es una palabra que supone una organización completa y rica, pero no la propone. Es también una máquina en el sentido en que este término significa totalidad organizada, pero de un tipo diferente al de las máquinas artificiales. La autoorganización. La organización viviente, es decir, la autoorganización, está más allá de las posibilidades actuales de aprehensión de la cibernética, la teoría de sistemas, la teoría de información y aún del concepto mismo de organización, donde permanece ciego a su pequeño prefijo recursivo auto. El problema de la autoorganización emerge a partir de la teoría de los autómatas autorreproductores y de una tentativa de teoría metacibernnética. La teoría de la organización necesitaba una revolución epistemológica más profunda que aquella de la cibernética. Podemos acotar, primero, Schrödinger puso de relieve desde 1945 la paradoja de la organización viviente, que no parece obedecer al segundo principio de la termodinámica. Segundo, von Neumann inscribió la paradoja en la diferencia entre la máquina viviente autoorganizadora y la máquina artefacto, simplemente organizada. Tercero, la idea de autoorganización opera una gran mutación en el estatus ontológico del objeto, que va más allá de la ontología cibernética. La complejidad. Es con Wiener y Ashby, los fundadores de la cibernética, que la complejidad entra en verdaderamente escena en la ciencia. ¿Qué es la complejidad? A primera vista es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades, que comprende incertidumbres, indeterminaciones y fenómenos aleatorios. En un sentido, la complejidad siempre está relacionada con el azar. El sujeto y el objeto. Así es que, con la teoría de la autoorganización y la de la complejidad, tocamos los sustratos comunes a la biología y a la antropología. Tal teoría nos permite revelar la relación entre el universo físico y el universo biológico. El sujeto y el objeto aparecen así como las dos emergencias últimas, inseparables de la relación sistema autoorganizador-ecosistema. El encuentro entre sujeto y objeto anula siempre a uno de los dos términos, o bien el sujeto se vuelve ruido, falto de sentido, o bien es el objeto, en última instancia el mundo el que se vuelve ruido. Si bien estos dos términos disyuntivos o repulsivos se anulan mutuamente,
son al mismo tiempo inseparables. No hay objeto si no es respecto a un sujeto y no hay sujeto si no es respecto a un ambiente objetivo. El cambio paradigmático. Lo que afecta a un paradigma, es decir, la clave de un todo, un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la ontología, a la metodología, a la epistemología, a la lógica y, en consecuencia, a la práctica de la sociedad o a la política. La reforma paradigmática se trata en un sentido de aquello que sería lo más simple, lo más elemental, lo más pueril. Cambiar las bases de partida del razonamiento, las relaciones asociativas y repulsivas entre algunos conceptos iniciales, pero de los cuales depende toda la estructura del razonamiento, todos los desarrollos discursivos posibles. El paradigma de complejidad. Para comprender el problema de complejidad hay que saber que hay un paradigma de simplicidad. Por ello se dice que un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras, claves y principios, gobernando todos los discursos que obedecen inconscientemente a su gobierno. Ahora, el paradigma de simplicidad pone orden en el universo y persigue al desorden, separando lo que está ligado o bien unificando lo que está disperso. Ejemplo, el hombre es un ser evidentemente biológico, al mismo tiempo cultural, metabiológico, y que vive en un mundo de lenguaje de ideas, de conciencia. Entonces, se estudiará al hombre biológico como un ser anatómico y al hombre cultural en los departamentos de las ciencias sociales y humanas. En el paradigma de la complejidad se nos presentan dos definiciones, el orden y el desorden en el universo. Surge la diferencia entre organización física y viviente. El azar es necesario para la organización del universo y la relación orden-desorden son necesarios en condiciones para la producción de fenómenos organizados. Por esta razón, la complejidad acepta el orden y el desorden y lo ve como una visión eufórica del mundo. También se nos presentan dos definiciones, que es la autoorganización y la autonomía. La autoorganización se concibe un universo que no sea más un determinismo, sino un universo en el cual se crean el azar y el desorden mediante procesos autoorganizadores. Y la autonomía depende de condiciones culturales y sociales, se nutre de dependencia y son capaces de examinar hipótesis para la toma de decisiones. El paradigma de complejidad. Se nos presentan las diferencias entre complejidad y complicación. La complejidad recupera por una parte la incertidumbre, formula una ley de concebir un orden absoluto. La conciencia de la complejidad nos hace comprender que jamás podremos tener un saber total. En cambio, la complicación es el entrelazamiento extremo de las interrestricciones y es el aspecto de los elementos de la complejidad. En el paradigma de la complejidad se nos presenta el universo completo de la naturaleza racional y se derivan tres ramas que son la razón, racionalidad y racionalización. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos y de las cosas del universo. La racionalidad es el juego, el diálogo incesante entre nuestro espíritu y crea la estructura lógica que las aplica al mundo y que dialoga con ese mundo real de algún modo que no tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste. Y la racionalización es empleada apropiadamente para encerrar la realidad dentro de un sistema coherente y todo aquello que contradice en la realidad a ese sistema coherente es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como una ilusión o apariencia. Entre estas tres definiciones debemos luchar contra la deificación de la razón, que es, sin embargo, nuestro único instrumento fiable de conocimiento, a condición de ser no solamente crítico, sino autocrítico. En el paradigma de la complejidad se nos presentan tres principios. El primero es el principio dialógico. Aquí la organización viviente encuentra entre dos tipos de entidades física, química, un tipo estable que puede reproducirse. El orden y el desorden puede ser concebido en términos dialógicos, son enemigos uno del otro, pero al mismo tiempo
colaboran y producen en la organización y en la complejidad, permitiendo la dualidad en el seno de la unidad. El segundo principio es el principio de recursividad organizacional. Es el de este principio se utiliza el proceso del remolino. Cada momento del remolino es al mismo tiempo producido y productor. Aquí surge una definición que es el proceso recursivo. Y el proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que lo produce, idea que rompe con la idea lineal de causa y efecto. El tercer principio es el principio hologramático, que es el mejor punto de la imagen del holograma y contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. Este principio está presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico. Aquí se nos presenta la complejidad. La complejidad la podemos ver desde dos perspectivas, hacia la complejidad en un futuro y que el todo está en la parte que está en el todo. La complejidad y la opción. Como primer punto tenemos la opción es también una apuesta. Toda estrategia en cualquier dominio que sea tiene conciencia de la apuesta y el pensamiento moderno ha comprendido que nuestras creencias más fundamentales son objetos de una apuesta. La estrategia permite a partir de una decisión inicial imaginar un cierto número de escenarios para la opción, escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la opción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la acción. La estrategia lucha contra el azar y busca la información. El dominio de la opción es muy aleatorio, muy incierto. Nos impone una conciencia muy aguda de los elementos aleatorios, las derivas y las bifurcaciones. Como segundo punto tenemos, la acción escapa a nuestras intenciones. Cuando el individuo emprende una opción, ésta comienza a escapar a sus intenciones, donde entra en un universo de iteraciones y es finalmente el ambiente en el que toma posesión en un sentido que puede volverse contrario a la intención inicial. La opción supone complejidad, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, conciencia de las derivas y de las transformaciones. No hay un dominio de la complejidad que incluya el pensamiento, la reflexión, por una parte, y el dominio de las cosas simples que incluiría la opción por la otra. La opción es el reino concreto y tal vez parcial de la complejidad. Como tercer punto tenemos la máquina no trivial. Los seres humanos, la sociedad, la empresa son máquinas no triviales. Es trivial una máquina de la que cuando conocemos todas sus entradas y todas sus salidas, podemos predecir su comportamiento desde el momento que sabemos todo lo que entra en la máquina. Nuestras sociedades son máquinas no triviales, en el sentido que conocen sin cesar crisis políticas, económicas y sociales. Toda crisis es una incertidumbre. La predictibilidad disminuye los desórdenes y se vuelven amenazas. Los antagonismos intriben a los complementarios y los conflictos virtuales se actualizan. Como cuarto punto tenemos prepararse para lo inesperado. La complejidad no es una receta para conocer lo inesperado. El pensamiento complejo no rechaza de ninguna manera a la claridad, el orden y el determinismo, pero lo sabe insuficientemente que no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento ni la opción. La complejidad necesita una estrategia. En situaciones normales, la conducción automática es posible, pero las estrategias se imponen siempre que sobreviene lo inesperado o lo incierto, es decir, desde ya parece un problema importante. Lo que el pensamiento complejo puede hacer es darle a cada uno una señal, una ayuda, memoria, que le recuerde, no que olvide que la realidad es cambiante. No olvidar que lo nuevo puede surgir y de todos modos va a surgir. Epistemología de la complejidad. La epistemología es la rama de la fisiología cuyo objeto en estudio es el conocimiento. El estudio del conocimiento se basa en los malentendidos. Los malentendidos no hay que constatar su veracidad, sino interrogarlos. La fuente más profunda de los malentendidos está en la organización de los elementos del conocimiento.
La epistemología de la complejidad también habla de los enfoques de la complejidad. La complejidad es el desafío, no la respuesta. La complejidad es la búsqueda de una posibilidad de pensar trascendiendo la complicación, la incertidumbre y las contradicciones. Es la unión de los procesos de simplificación con los otros contraprocesos. El desarrollo de la ciencia. La ciencia, a pesar de su ideal simplificador, ha progresado porque era compleja. Esta marcha sobre 4 patas: la racionalidad, el empirismo, la imaginación y la verificación. La ciencia persigue este principio. Jamás encontramos lo que buscamos, más aún encontramos lo contrario a lo que buscamos. Información y conocimiento son niveles de realidad totalmente diferentes. La información existe desde que los seres vivientes se comunican e interpretan sus signos. Es ahí donde aparece la gran diferencia con el conocimiento, ya que el conocimiento es organizador y supone una relación entre el conocedor y lo conocido. Paradigma e ideología. El paradigma es una manera de controlar la lógica y a la vez la semántica. La palabra ideología tiene un sentido totalmente neutro en un sistema de ideas. La razón no está dada, no corre sobre rieles. Puede autodestruirse mediante los procesos internos que constituyen la racionalización. La razón es evolutiva y aún va evolucionando. La complejidad no es una receta que yo aporto, sino un llamado a la civilización de las ideas. Complejidad y la empresa. La complejidad se divide en 3 etapas: la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. En la primera etapa tenemos conocimientos simples que nos ayudan a conocer las propiedades del conjunto. Una constatación, o sea, comprobar un hecho banal que tiene consecuencias no banales. Aquí en esta primera etapa se dice que un todo es más que la suma de las partes que lo constituyen. La segunda etapa. Las cualidades no pueden explicarse plenamente en su totalidad. Esas cualidades son inhibidas o virtualizadas, que quiere decir que tienen existencia aparente y no real. En esta segunda etapa, el todo es entonces menos que la suma de las partes, a diferencia de la primera etapa, que es más de la suma de las partes. En la tercera etapa, esta etapa presenta dificultades para nuestro entendimiento y nuestra estructura mental, ya que el todo es más y al mismo tiempo menos de la suma de las partes. Hay una relación entre las 2 primeras etapas. Aquí estamos frente a unos sistemas extremadamente complejos, en que la parte está el todo y el todo está en la parte. Esto es válido en las empresas que tienen sus reglas de funcionamiento y cuyo interior juegan las leyes de la sociedad en su totalidad. Vivir y tratar con el desorden. Una empresa se autoorganiza en torno a su mercado, pero a su vez el mercado es un fenómeno que a la vez es ordenado, organizado y aleatorio. Aleatorio porque no hay certidumbre absoluta sobre las oportunidades y posibilidades de vender los productos y servicios. Aunque hay probabilidades y posibilidades, el mercado es una mezcla de orden y desorden. Estamos en un universo del cual no podemos eliminar lo aleatorio, lo incierto y el desorden. Por lo tanto, debemos vivir y tratar con el desorden. Especificando estos conceptos del orden y el desorden, también en la imagen se muestra que están en una misma palabra, los dos. Se hizo con la intención de que se debe vivir con orden y desorden. Especificando, el desorden es todo aquello que es irregularidad, desviación con respecto a estructura de cada estructura, el elemento aleatorio e imprevisibilidad. El orden es todo aquello que es repetición, constancia, invariabilidad, encuadrando la dependencia de una ley. Esto se dice que un universo de puro orden no habría innovación, creación, evolución. Además, no habría existencia viviente ni humana. Del mismo modo, ninguna existencia sería posible en puro desorden, porque no habría ningún elemento de estabilidad sobre la cual fundar una organización. La estrategia, programa y organización. La noción de estrategia se opone a la de programa. Vamos a definir el concepto de estrategia y de programa para saber por qué. Un programa es la secuencia de acciones predeterminadas que debe funcionar en circunstancias que permitan el logro de objetivos. Pero si las circunstancias exteriores no son favorables, el programa se detiene o falla. En cambio, la estrategia elabora uno o varios escenarios posibles. Desde el comienzo se prepara, si sucede algo nuevo, inesperado, a integrarlo para modificar o enriquecer su acción.
La ventaja de la programación es evidente en la gran economía, o sea, en la empresa. Nos hace reflexionar que ya todo es mediante automaticismo. Una estrategia para ser llevada por una organización necesita entonces que la organización no sea concebida para obedecer a la programación, sino que sea capaz de tratar los elementos capaces de contribuir a la elaboración y el desarrollo de la estrategia. Hacen falta solidaridades vividas. ¿Qué significa esto? Hace falta la solidaridad vivida, es lo único que permite el incremento de la complejidad. Finalmente, las autonomías, los desórdenes, son ingredientes necesarios para la vitalidad de la empresa. El desarrollo de sistemas suaves. El análisis de sistema fue un éxito dentro de su propio campo, es decir, el del aprovisionamiento de hardware complejo. Hobbes describe el análisis de sistema como utópico, porque funciona a partir de un supuesto, objetivo óptimo, para un sistema dado y trata de ordenar la organización de los componentes y sus interacciones, para alcanzar así una meta deseada y presumiblemente a desearse. La aplicación de tales métodos a los problemas de administración, a problemas suaves, en sistemas sociales, fue objeto de estudio del trabajo de la investigación a describirse en este y en muchos otros trabajos. La investigación tuvo como objeto de estudio uno de los tipos de sistema que construyen el mapa de sistema. En otras palabras, el sistema de actividad humana. Este buscó la respuesta a 3 preguntas. ¿Cuáles son las características especiales de este tipo de sistema? ¿Se puede mejorar, modificar o diseñar tales sistemas? De ser así, ¿cómo? Y trató de hacerlo al trabajar dentro de las manifestaciones del mundo real de los sistemas de actividad humana, en los cuales se percibió que algo era un problema. ¿Qué es un problema? Esta pregunta enfoca su atención en la necesidad de identificar problemas de 2 tipos. El primer tipo es el de problemas estructurados, formulados explícitamente en un lenguaje que implique que está disponible una teoría referente a sus soluciones. Y el segundo tipo, problemas no estructurados, que están manifiestos en un sentimiento de inquietud, pero que no se pueden formular explícitamente sin ese intento aparente por simplificar la situación. Es claro que los problemas estructurados son de los que se ocupa el pensamiento de sistemas duros y la mayoría de la investigación de operaciones. En términos formales, la investigación avanzó con la definición de la palabra problema. Un problema es una condición relacionada con las manifestaciones del mundo real, de los sistemas de actividad humana, caracterizada por un sentido de desajuste que elude la definición precisa entre lo que se percibe como la realidad y lo que se percibe que podría ser la realidad. Fueron muchos los estudios que permitieron la creación de una metodología básica, cuando se apartó de la práctica de sistemas duros y dieron vida a la metodología de sistemas suaves. La metodología de sistemas suaves nos permitirá ir desde una situación no estructurada, situación problema, hacia una mejora de la situación. En otras palabras, la metodología nos servirá para estructurar, entender, comprender, interpretar y mejorar una situación no estructurada. Peter Checkland define la metodología de sistemas suaves, SSM, sus siglas en inglés, como es una técnica cualitativa que se puede utilizar para aplicar los sistemas estructurados a las situaciones asistémicas. Es una manera de ocuparse de problemas situacionales en los cuales hay una actividad con un alto componente social, político y humano. Esto distingue a la metodología de sistemas suaves de otras metodologías que se ocupan de problemas duros y que están a menudo más orientados a la tecnología. El desarrollo de la metodología de sistemas suaves dio como resultado las siguientes características. Debía de poder usarse en situaciones de problemas verdaderos. No debe ser vaga en el sentido de que tiene que ser más grande para la acción, más que ser una filosofía general de todos los días. No debía ser precisa, como es una técnica, pero debe permitir discernimientos que la precisión puede excluir.
debía ser tal que cualquier desarrollo en la ciencia de los sistemas pudiese excluirse en la metodología y se pudiera usar de ser adecuada en una situación particular. Además, la metodología de sistemas suaves cuenta con algunos beneficios y unas limitaciones. En cuanto a los beneficios, tenemos la metodología de sistemas suaves da la estructura a las situaciones problemáticas de temas organizacionales y políticos complejos y pueden permitir que ellos sean tratados de una manera organizada. Segundo, el usuario debe buscar una solución que no sea solo técnica. Es una herramienta rigurosa a utilizar en problemas sucios, es decir, en problemas que son muy complejos o no estructurados. Da estructura a las situaciones y complejidades del problema y puede permitir la organización de dichos problemas. Hace que las personas que usen la metodología creen nuevas alternativas de solución. Estas técnicas específicas para la solución de problemas y ven el problema como un todo integrado a la realidad y no como algo específico. Entre sus limitaciones, en cambio, tenemos que la metodología de sistemas suaves o blandos, que también son llamadas de esta manera, requiere que los participantes se adapten al concepto completo. Hay que tener cuidado de no reducir el alcance de la investigación demasiado pronto, ya que es difícil montar el gráfico enriquecido, sin la imposición de una estructura y de una solución particular de la situación problemática. Requiere que hayan muchas personas como participantes. Además, no se debe especular en la respuesta del problema demasiado temprano, porque pueden causar errores. La gente tiene dificultades para interpretar el mundo de una manera diferente. Ello, a menudo, muestra un deseo compulsivo para la acción. En el siguiente diagrama se expresará la metodología de una secuencia cronológica, y esta secuencia se debe leer del 1 al 7, aunque no es necesario seguir la secuencia para usarla. A continuación se describen brevemente estos estadios, cuyo orden pueden cambiar de acuerdo a las características del estudio. Los estadios 1 y 2 son una fase de expresión, durante la cual se hace un intento por construir la imagen más rica posible, no del problema, sino de la situación en la cual se percibe que hay un problema. El estadio 3 involucra definiciones de sistemas pertinentes. Elabora definiciones de lo que idealmente, según los diferentes Weltanschauung involucrados en el sistema. Según Chekland, para que una definición raíz esté bien formulada, es preciso considerar 6 elementos que se describen a continuación y que estos deben ser explícitos en todas ellas. Esto se agrupa bajo sus siglas en inglés, CATWOE, es decir, consumidores, actores, procesos de transformación, Weltanschauung, poseedor y restricción del ambiente. Los consumidores son víctimas o beneficiarios de esta transformación. Los actores son aquellos que harán la transformación. La transformación viene siendo el proceso mediante el cual la entrada se convierte en una salida. El Weltanschauung es la visión que da sentido a esa transformación T. El poseedor es el propietario del sistema. Y la restricción del ambiente es, como él mismo lo dice, es la interacción, restricciones o imposiciones ambientales. Los elementos especificados conforman una lista de verificación útil para probar que se tiene una definición raíz válida, correspondiente a una situación planteada. A excepción de los elementos identificados con las siglas T y W, los cuales no pueden ser omitidos en ningún caso, no es preciso que cada uno de los elementos de la lista se encuentre presente en la definición raíz, pero sí es necesario que si se ha omitido alguno, se haya hecho de una forma consciente. El estadio 4 consiste en la creación de modelos conceptuales de los sistemas de actividad humana, nombrados y definidos en las definiciones raíces. El lenguaje de construcción del modelo es muy simple y emerge como un lenguaje sutil y poderoso.
La construcción del modelo se alimenta en los estadios 4A y 4B. El estadio 4A consiste en el uso de un modelo general de sistemas de actividad humana, que se pueden usar para verificar que los modelos construidos no sean fundamentalmente deficientes. Por su parte, el estadio 4B consiste en transformar el modelo obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que, dadas las particularidades del problema, puedan ser convenientes. Los modelos del estadio 4 se introducen en el estado o en el estadio 5, que es el mundo real, y se compara los modelos conceptuales con la situación actual del sistema expresado. Dicha comparación pretende hacer emerger las diferencias existentes entre lo descrito en los modelos computacionales y lo que existe en la actualidad en el sistema. De estas diferencias emergidas, en el estadio 6 se proponen cambios tendientes a superarlas. Dichos cambios deben ser evaluados y aprobados por las personas que conforman el sistema humano, para garantizar con esto que sean deseables y viables. El estadio 7 involucra llevar a cabo una acción basada en el estadio 6, para mejorar la situación del problema. Esto de hecho define un nuevo problema, y a este también quizás ahora se le enfrenta con la ayuda de la metodología. Finalmente, este estadio comprende la puesta en marcha de los cambios diseñados, tendientes a solucionar a la situación problema, y el control de los mismos. Este estadio no representa el fin de la aplicación de la metodología, pues su aplicación se transforma en un ciclo de continua conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la situación. La acción de la investigación que condujo a la metodología descrita anteriormente comenzó con un intento por usar las ideas del pensamiento de sistemas duros en problemas suaves. La siguiente tabla compara el enfoque del autor con la versión del análisis de sistemas RAND y con la descripción dada por James en 1969, a partir de la cual este trabajo comenzó. Un análisis de sistemas tipo RAND de un sistema de armas siempre genera una definición de un sistema de armas, mientras que el análisis que utiliza la metodología suave quizás sugiera el desarme, el poner la otra mejilla o la negociación política. Esto ha sido todo por estos momentos. Esperamos encontrarnos en una próxima entrega en la cual estaremos discutiendo o hablando sobre la metodología de Checkland aplicada a un problema que nos concierne a los venezolanos en este momento, que es el tema o el problema de la inflación. Muchas gracias.